5 tipos de adoración que destruyen a los demonios, los queman al instante. Kathryn Kuhlman. He mirado a los ojos a la oscuridad más veces de las que podrías contar en una vida humana, y te diré algo que quizás te asuste, pero que necesitas saber antes de que pase un segundo más. Justo ahora, mientras escuchas mi voz, hay una guerra invisible ocurriendo a centímetros de tu rostro. No la ves, pero la sientes. Esa pesadez en tus hombros, esa fatiga que no se va con el sueño, esa ansiedad repentina que te roba el aire. No son casualidades, son entidades, son presencias que odian la luz que llevas dentro. Pero tengo un secreto que el infierno no quiere que descubras. Hay un sonido, una frecuencia específica, un tipo de adoración tan pura y tan violenta en el espíritu que no solo aleja a estos demonios, sino que los quema. Literalmente los incinera al instante. Si te quedas conmigo, te voy a entregar las llaves de 5 hornos espirituales que cambiarán tu atmósfera para siempre. No te muevas, porque lo que estás a punto de escuchar es el arma que has estado buscando toda tu vida. Bienvenidos al lugar donde los milagros son tan naturales como el aire que respiras. Soy Kathryn y quiero hablarte al corazón. He estado en plataformas frente a miles de personas. He visto cuerpos retorcidos enderezarse y he visto la desesperación convertirse en gloria. Pero nada de eso sucede por mi poder. Todo sucede por una presencia, y esa presencia es alérgica al mal. Muchos de ustedes han estado luchando en sus fuerzas, gritando a la oscuridad, reprendiendo con miedo, y nada cambia. Es porque están usando las armas equivocadas. La batalla no es contra carne ni sangre, como nos recuerda el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, verso 12. La batalla es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y permíteme decirte algo con la autoridad que me ha dado la experiencia de décadas viendo operar al Espíritu Santo. A los demonios no les importa tu teología, no les importa tu religión, y ciertamente no les importa lo fuerte que grites. Lo único que no pueden soportar, lo único que actúa como ácido sobre su piel espiritual es la verdadera adoración. Pero no cualquier canción, no. Estoy hablando de una adoración estratégica. Durante mis años de ministerio, descubrí que hay niveles, hay dimensiones en el espíritu. La mayoría de los creyentes se quedan en el atrio, cantando canciones bonitas que calientan las emociones, pero no mueven el mundo espiritual. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Pero hay un lugar santísimo, donde la adoración deja de ser música y se convierte en fuego atómico. He visto demonios salir gritando de personas que ni siquiera estaban siendo oradas, simplemente porque alguien en el salón comenzó a adorar con uno de estos 5 tipos de adoración que te voy a revelar. Y quiero que prestes mucha atención, porque el tercero es tan poderoso que he visto tumores desaparecer solo con mencionarlo. Pero antes de entrar en el primer tipo, necesitamos entender la física de lo espiritual. Sí, dije física. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Cuando tú adoras, no estás simplemente lanzando palabras al aire, estás construyendo una estructura, estás alterando la frecuencia del lugar donde estás. Piensa en el sonido que rompe una copa de cristal. Si das con la nota exacta, con la intensidad exacta, el cristal no tiene opción más que estallar. Los demonios son estructuras rígidas de orgullo y rebelión. Cuando tú emites el sonido de la adoración genuina, estás emitiendo la frecuencia de Dios mismo. Y el mal no puede coexistir con la pureza absoluta de Dios. Chocan. Y en ese choque, el mal siempre pierde, el mal siempre se quema. Como dice en el libro de Salmos, capítulo 97, verso 3. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. No dice que Dios peleará con espadas, dice que su presencia emana fuego. Tu adoración es el combustible de ese fuego. Ahora, quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Sientes que tu hogar está bajo ataque? ¿Sientes que hay una nube negra sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu mente? Si la respuesta es sí, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Necesito que rompas la pasividad. Ve a la caja de comentarios y escribe estas palabras con fe. Mi adoración es mi arma de guerra. Hazlo ahora.
Escríbelo. Mi adoración es mi arma de guerra. Al escribirlo, estás dándole permiso al Espíritu Santo para que empiece a entrenar tus manos para la batalla. No lo ignores. Este pequeño acto de obediencia es el primer paso para encender la mecha. Vamos a adentrarnos en el primer tipo de adoración. Este es el fundamento. Si no tienes este, los otros 4 no funcionarán. Yo lo llamo la adoración del sacrificio silencioso y la rendición total. Quizás esperabas que te dijera que gritaras o danzaras, y llegaremos a eso, pero el fuego más caliente es el que no hace ruido al principio, la llama azul. Recuerda la historia de Abraham en el monte Moría. En el libro de Génesis, capítulo 22, él subió a adorar, pero no llevaba un arpa, no llevaba un coro, llevaba a su hijo, llevaba lo que más amaba para entregarlo. La adoración que destruye demonios comienza cuando tú le dices a Dios: te amo más que a mi propia vida, te amo más que a mis problemas, te amo más que a mi necesidad de entender lo que está pasando. Los demonios se alimentan de tu reclamo, se alimentan de tu victimismo. Cuando tú sufres y te quejas, estás adorando al problema, estás magnificando al diablo. Pero cuando estás en medio del dolor, cuando el médico te ha dado un mal diagnóstico, cuando tu cuenta bancaria está vacía y tú cierras la boca a la queja y levantas las manos en silencio y dices: Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, eso confunde al reino de las tinieblas. Satanás no sabe qué hacer con un adorador que no se ofende con Dios. Es un misterio para ellos. Esperan que maldigas, esperan que llores de rabia. Pero cuando ofreces el sacrificio de alabanza, como dice en Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre, creas un escudo impenetrable. Recuerdo una noche en Pittsburgh. El auditorio estaba lleno, pero había una pesadez terrible. Podía sentir la oposición. Había brujos en la audiencia tratando de bloquear el servicio. Lo sabía, lo sentía en mi espíritu. Podría haber empezado a gritarles, podría haber pedido seguridad, pero no lo hice. Simplemente me detuve, hice silencio y comencé a adorar a Jesús por quien Él es, no por lo que iba a hacer, sino por quien Él es. Comencé a susurrar: te amo, Jesús, eres maravilloso, eres el lirio de los valles, eres la rosa de Sarón. Y mientras esa adoración de rendición llenaba el aire, algo sucedió. Un grito se escuchó en la parte trasera. Alguien cayó al suelo. Los demonios no pudieron soportar la atmósfera de amor puro. Tuvieron que huir. Se quemaron ante la dulzura de la presencia de Jesús. Porque donde hay rendición total, no hay espacio para el ego. Y donde no hay ego, el diablo no tiene de dónde agarrarse. Este primer tipo de adoración requiere que mueras a ti mismo. Y eso duele, por eso se llama sacrificio. Quema tu carne antes de quemar al demonio. Pero una vez que tu carne está crucificada en adoración, te vuelves peligroso, te vuelves intocable. La historia bíblica nos muestra esto una y otra vez. Mira a Job, perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. ¿Y qué hizo Job? El libro de Job, capítulo 1, verso 20 dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Escúchame bien, adoró. En el peor día de su vida, adoró. Ese acto de adoración fue una bofetada tan fuerte en el rostro de Satanás que resonó por toda la eternidad. Job desarmó al diablo no con una espada, sino con una postración. ¿Estás dispuesto a adorar así? ¿Estás dispuesto a adorar cuando todo sale mal? Porque ese es el tipo de adoración que hace temblar las puertas del infierno. Los demonios saben que si no pueden detener tu adoración a través del dolor, no pueden detenerte con nada. Se vuelven impotentes, se queman en su propia frustración. Ahora, quiero contarte sobre el aspecto científico e histórico de esto, porque Dios es el creador de la ciencia. Cuando entras en este estado de adoración profunda y rendición, tu cerebro cambia. Los neurólogos han estudiado los cerebros de personas en oración profunda y adoración. La actividad en los lóbulos frontales, el área asociada con la concentración y la atención, aumenta, mientras que la actividad en el lóbulo parietal, que nos orienta en tiempo y espacio y nos da el sentido del yo, disminuye.
Literalmente, pierdes la noción de ti mismo y te conectas con algo más grande. En ese estado, tu cuerpo deja de producir cortisol, la hormona del estrés que te mata lentamente, y comienza a liberar dopamina y serotonina. Pero espiritualmente lo que sucede es que te conviertes en un portal, te conviertes en una puerta abierta para el cielo en la tierra. Y los demonios no pueden habitar en un portal celestial. La historia de la Iglesia está llena de momentos así. Piensa en los mártires del primer siglo. Los quemaban en hogueras, los echaban a los leones en el Coliseo romano. Y la historia cuenta, los registros de historiadores como Eusebio dicen que muchos de ellos morían cantando himnos, morían adorando. Y esa adoración aterraba a los romanos. Los verdugos se convertían al cristianismo allí mismo, viendo cómo morían. ¿Por qué? Porque veían una autoridad que no era de este mundo. Esa adoración destruía el principado de Roma, destruía el espíritu de miedo, destruía el dominio de los dioses paganos sobre las mentes de la gente. Quemaban a los demonios con su propia sangre convertida en canción. Pero hay algo más siniestro que debes saber sobre por qué esto funciona. El diablo fue creado originalmente como un instrumento de adoración. Ezequiel 28 describe a Lucifer como un ser lleno de belleza, con instrumentos musicales incorporados en su ser. Él dirigía la adoración en el cielo antes de su caída. Él sabe, mejor que nadie, el poder que tiene la adoración. Él conoce los secretos de la música y la resonancia. Por eso odia tanto cuando tú adoras, porque le recuerdas lo que él perdió para siempre. Y no solo eso, sino que tú, un ser humano hecho de polvo, estás ocupando el lugar que él abandonó. Eso le produce unos celos furiosos, una envidia corrosiva. Cuando tú adoras, le restriegas en la cara su derrota. Es tortura para él. Cada aleluya que sale de tu boca es como un latigazo en su espalda. Cada vez que levantas las manos, le recuerdas que ya no tiene lugar en el trono. Lo quemas con los celos divinos. Siento que el Espíritu Santo me está guiando a decirte esto ahora. Hay alguien viendo esto que ha estado sufriendo de insomnio crónico. Has sentido sombras en tu habitación. Has sentido que te observan. Esta noche no vas a pelear. Esta noche vas a aplicar el tipo 1. Vas a poner música instrumental suave. Vas a acostarte. Vas a relajar tu cuerpo y vas a decir, Señor, te entrego mi descanso. Te adoro en medio de mi vigilia. Y vas a ver cómo esa atmósfera pesada se disuelve como humo ante el viento. Pero espera, porque el segundo tipo de adoración es completamente diferente. Si el primero es el agua profunda y silenciosa, el segundo es el trueno. El segundo tipo de adoración es algo que la Iglesia moderna ha olvidado, pero que los antiguos israelitas usaban para derribar murallas de piedra sólida. Es un sonido que no pide permiso. Es un sonido que declara la victoria antes de verla. Y tengo una historia sobre esto que te helará la sangre. Una historia de un manicomio en los años 50 donde entré y vi cómo el caos se convirtió en paz en cuestión de segundos usando este principio. Es curioso, ¿verdad?, cómo algo tan simple puede ser tan devastador para el mal. Pero la simplicidad es la clave del reino. Jesús dijo que si no nos volvemos como niños, no entraremos. Los niños adoran sin vergüenza. Y eso nos lleva al umbral del segundo nivel. Quiero que te prepares, porque lo que viene a continuación va a desafiar tu intelecto. Muchos de ustedes han sido enseñados a ser lógicos, a ser racionales, pero la adoración que quema demonios es a menudo ilógica, desafía la razón. ¿Por qué cantarías cuando estás perdiendo? ¿Por qué gritarías de júbilo cuando el enemigo te rodea? Porque sabes algo que ellos no saben. Sabes que el final de la historia ya ha sido escrito. Antes de revelarte el segundo tipo, necesito saber que estás listo para subir de nivel. Si has sentido esa presencia, si has sentido el calor del Espíritu Santo mientras leías sobre la rendición, entonces estás listo. Pero ten cuidado, porque una vez que conozcas el segundo tipo, serás responsable de usarlo. Ya no podrás decir que no sabías cómo defenderte. La atmósfera está cambiando ahora mismo. ¿Lo sientes? Es la expectativa. Es la fe elevándose, y donde hay fe, los demonios comienzan a temblar. Ellos saben lo que viene. Saben que estoy a punto de entregarte el martillo de guerra.
Entré por esas puertas de metal pesado en aquel hospital psiquiátrico estatal a finales de los años 50 y el sonido me golpeó como una bofetada física. No era solo ruido, era tormento, gritos incoherentes, llantos, maldiciones, el sonido de cuerpos golpeando contra paredes acolchadas. Los enfermeros caminaban con miedo en los ojos. La atmósfera estaba cargada de demonios de locura, suicidio y depresión profunda. Me llevaron a una sala común, donde los casos más difíciles estaban atados a sus camas o caminando en círculos, murmurando cosas terribles. El director me miró y dijo que no había esperanza para ellos, que sus mentes estaban rotas. Pero yo sabía que sus mentes no eran el problema principal. Sus espíritus estaban bajo asedio. Sentí una compasión que me quemaba el pecho, pero también sentí una indignación santa. No podíamos simplemente orar en silencio allí. El silencio habría sido tragado por el caos. Necesitábamos un arma de impacto. Me paré en medio de la sala. No abrí mi Biblia, no prediqué un sermón. Simplemente cerré los ojos, respiré profundo y solté lo que yo llamo el segundo tipo de adoración, el grito de guerra o la alabanza de alto voltaje. Comencé a cantar un himno antiguo, pero no con suavidad. Lo canté con autoridad, lo canté con fuerza. ¡Cuán grande es Él! Y luego comencé a gritar, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No era un grito de histeria, era un decreto. Era el sonido de un rey reclamando su territorio. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación médica. Uno por uno, los gritos de tormento cesaron. Los pacientes que se golpeaban la cabeza contra la pared se detuvieron y miraron hacia mí. Una paz sobrenatural, espesa como la miel, descendió sobre esa sala. En cuestión de 3 minutos, el lugar estaba en silencio absoluto, excepto por mi voz y la presencia tangible del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que no habían tenido un momento de lucidez en años comenzaron a llorar mansamente. Los demonios de tormento mental no pudieron soportar la frecuencia de la autoridad. Tuvieron que irse. Salieron corriendo porque el sonido de la alabanza de guerra es insoportable para sus oídos espirituales. Ese día vi la liberación masiva solo a través del sonido. Este es el segundo tipo de adoración, la adoración que declara la victoria antes de la batalla. A diferencia del primer tipo, que es rendición y silencio, este tipo es ruidoso, es agresivo y es público. Es lo que la Biblia llama el sonido de júbilo. En el Salmo 89, verso 15 dice: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. La palabra hebrea para aclamar allí es teruá. No significa cantar bonito, significa un clamor estruendoso, un grito de batalla, un sonido que rompe los tímpanos del enemigo. ¿Por qué funciona esto? Hablemos de física y de historia militar. Existe un fenómeno llamado resonancia mecánica. Cada objeto en el universo tiene una frecuencia natural en la que vibra. Si emites un sonido que coincide exactamente con esa frecuencia y aumentas el volumen, el objeto comenzará a vibrar violentamente hasta que se destruye. Es por eso que los soldados tienen prohibido marchar al unísono cuando cruzan un puente. La historia registra que en 1831 el puente de Broughton en Inglaterra colapsó porque 74 soldados marcharon sobre él marcando el paso. La vibración rítmica de sus botas coincidió con la resonancia del puente y lo despedazó. Los demonios son estructuras. Las fortalezas mentales son estructuras. Tienen una frecuencia. Cuando tú levantas un grito de alabanza, un gloria a Dios, desde las entrañas, estás emitiendo una frecuencia de alta vibración que choca contra la baja vibración de la depresión, el miedo y la enfermedad. Y si persistes, si no te detienes, la estructura demoníaca no tiene opción. Debe colapsar, debe romperse. La Biblia nos da el ejemplo más espectacular de esto en el libro de Josué, capítulo 6. Jericó, una ciudad fortaleza. Murallas dobles, imposibles de penetrar con la tecnología militar de esa época. Dios le dio a Josué una estrategia ridícula para la mente humana. No construyan rampas, no usen arietes, simplemente caminen y al final griten. El verso 20 dice: Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas.
Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Analicemos esto. No fue el caminar lo que derribó el muro, fue el sonido, fue la liberación acumulada de fe a través de las cuerdas vocales de miles de personas. Ese grito no fue una petición, oh Dios, por favor ayúdanos, no, fue un grito de posesión, fue un grito que decía, esto es nuestro. Los arqueólogos que han excavado Jericó han encontrado que los muros cayeron hacia afuera, lo cual es imposible en un asedio normal donde se empujan hacia adentro. Cayeron planos, como si una mano gigante los hubiera aplastado desde arriba. Eso es lo que hace tu adoración violenta. Aplasta las defensas del enemigo. Hay alguien leyendo esto ahora mismo que se siente atrapado detrás de un muro de deudas que no puedes pagar, un muro de conflicto matrimonial que parece no tener fin. Has estado orando bajito, has estado llorando en tu almohada y eso está bien, Dios recoge tus lágrimas. Pero el Espíritu Santo me dice que es hora de cambiar de estrategia. Es hora de usar el tipo 2. Necesitas levantarte en tu casa, literalmente ponerte de pie y soltar un grito de alabanza. Necesitas declarar la grandeza de Dios sobre tu problema. No hables del tamaño de tu muro, háblale a tu muro del tamaño de tu Dios. Esto nos lleva a una de las historias más extrañas y poderosas de la Escritura. La historia del rey Josafat en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. 3 ejércitos venían a matarlos, 3 naciones enteras contra una pequeña tribu de Judá. Estaban aterrorizados. ¿Y cuál fue la estrategia de Dios? Verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Piénsalo. Pusieron al coro al frente. Los músicos iban delante de los espadachines. Esto es un suicidio militar. Es ilógico. Pero en el reino del Espíritu, la adoración es la artillería pesada. El verso 22 dice algo que debería hacerte saltar de tu asiento. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Escúchame. Cuando comenzaron a cantar, el enemigo se confundió. La adoración de alto voltaje crea confusión en el campo del diablo. Los demonios no pueden coordinar sus ataques cuando hay una atmósfera de alabanza saturando el aire. Se vuelven paranoicos. Se atacan entre ellos. Tu alabanza hace que el diablo pierda la concentración. Mientras tú adoras, Dios pone emboscadas. Tú no tienes que pelear esta batalla. Tú solo tienes que sostener la nota de la victoria. He visto esto en mi propia vida. Hubo momentos antes de las cruzadas en los que me sentía tan enferma, tan débil físicamente, que pensaba que no podría salir al escenario. Mi cuerpo me decía, acuéstate, ríndete. El enemigo me susurraba, hoy vas a fallar. ¿Y qué hacía yo? ¿Pedía simpatía? No. Me encerraba en el camerino y comenzaba a alabar. Caminaba de un lado a otro, aunque mis piernas temblaran, y decía, gracias Señor por la unción. Gracias porque tú eres mi fuerza. Gracias porque los milagros ya están hechos. Y de repente sentía como si una inyección de electricidad divina entrara en mis venas. La debilidad huía, la enfermedad tenía que soltarme. Salía a esa plataforma no como una mujer enferma, sino como una generala del ejército de Dios. Tú tienes ese mismo poder en tu boca. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero yo iría más lejos. La victoria y la derrota están en el tono de tu adoración. Si adoras como una víctima, seguirás siendo una víctima. Si adoras como un vencedor, te convertirás en uno. Ahora, quiero activar este principio en ti. No quiero que solo leas esto. Quiero que participes en el milagro. Si estás listo para ver esos muros caer, si estás listo para confundir al enemigo que te ha estado acosando, necesito que hagas algo profético en este instante. Ve a la caja de comentarios ahora mismo y escribe con mayúsculas como un grito digital. Mi voz rompe cadenas. Hazlo, escríbelo. Mi voz rompe cadenas. Al hacerlo, estás rompiendo el acuerdo con el silencio. Estás anunciando al mundo espiritual que ya no serás mudo ante tus ataques.
Pero espera, porque esto se pone aún más profundo. Hemos visto el sacrificio silencioso, hemos visto el grito de guerra. Pero el tercer tipo de adoración es algo que pocos cristianos experimentan hoy en día. Es el secreto de los profetas antiguos. Es un tipo de adoración que no proviene de tu mente, ni de tus canciones favoritas, ni de un himnario. Es una adoración que nace directamente del Espíritu y pasa por tu boca sin que tu intelecto la filtre. Yo lo llamo el cántico nuevo o la melodía espontánea. Y tengo que advertirte, cuando entras en este nivel, empiezas a ver cosas, literalmente. Tus ojos espirituales se abren. Recuerdo una vez en un servicio en Los Ángeles, la música se detuvo, el coro se cayó. Y de repente, una mujer en la tercera fila comenzó a cantar una melodía que nadie conocía. No había letra, solo sonidos, pero eran sonidos tan puros, tan cristalinos, que sentí como si el techo del auditorio se hubiera abierto, y la gente comenzó a ser sanada sin que nadie las tocara. Sillas de ruedas vacías, oídos sordos abiertos. El apóstol Pablo habla de esto en Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nota la distinción. Salmos son escrituras cantadas. Himnos son canciones compuestas por hombres sobre Dios. Pero, ¿qué son los cánticos espirituales? Son canciones dadas por el Espíritu en el momento. Son improvisaciones divinas, son profecía hecha música. Cuando entras en el cántico espontáneo, estás permitiendo que el Espíritu Santo adore a través de ti. Y como el Espíritu Santo conoce la mente de Dios perfectamente, esa adoración es 100% efectiva. No tiene errores, no tiene dudas. Es como un láser quirúrgico dirigido al cáncer espiritual. Los demonios odian esto más que nada porque no pueden predecirlo. Pueden aprenderse tus canciones favoritas, saben qué canción viene después en el disco, pero no pueden predecir un cántico nuevo. Los toma por sorpresa. Es un ataque fresco cada vez. La historia bíblica está llena de esto. Mira a María, la madre de Jesús. Cuando recibió la revelación, estalló en el Magnificat. Mira a Moisés después de cruzar el Mar Rojo, no cantaron una canción vieja. Cantaron un cántico nuevo sobre lo que Dios acababa de hacer. El Salmo 40, verso 3 dice: Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Fíjate en la secuencia. Primero el cántico nuevo, luego el temor de Dios en los que miran. El tercer tipo de adoración es la llave para la creatividad sobrenatural. Muchos de ustedes están estancados en sus negocios, en sus ministerios, en sus carreras. Necesitan una idea nueva. Necesitan una solución que no existe todavía. La adoración espontánea desbloquea esa parte de tu cerebro y de tu espíritu. Al desconectar tu mente racional para cantar lo que sientes en el espíritu, estás accediendo a la mente de Cristo. He visto empresarios recibir ideas millonarias en medio de un tiempo de adoración espontánea. He visto artistas ver sus mejores pinturas antes de pintarlas mientras cantaban en lenguas o en adoración libre. Pero hay un peligro aquí para el enemigo y una bendición para ti. Este tipo de adoración quema la apatía. Hay un espíritu de apatía, un espíritu de letargo que ha estado atacando a la iglesia en los últimos tiempos. La gente se sienta, mira el reloj, quiere irse a casa. Ese espíritu es un demonio de sueño espiritual. Pero cuando alguien empieza a cantar un cántico nuevo, ese espíritu no puede permanecer. Es despertado violentamente. Quiero contarte algo que sucedió en una de mis reuniones más privadas, algo que nunca he compartido con tanto detalle. Estábamos orando por una niña pequeña que estaba muriendo de leucemia. Los médicos le habían dado horas. Sus padres estaban destrozados, sin fuerzas para gritar, sin fuerzas para pelear. Yo misma sentía que mis oraciones rebotaban en el techo. Entonces, el pianista, guiado por Dios, dejó de tocar la canción que todos conocíamos y empezó a tocar una nota, una sola nota repetitiva, y comenzó a cantar: vida, vida, vida. No era una canción compleja, pero la unción en esa palabra, cantada en ese tono específico, cambió la temperatura del cuarto. Empezamos a unirnos a él. No pedíamos sanidad, cantábamos vida, profetizábamos vida a través del canto.
De repente, la niña que había estado en coma abrió los ojos, se sentó, pidió comida. El cáncer, ante la presencia manifiesta de la vida cantada, se consumió. Los demonios de muerte no pueden coexistir con el cántico del Señor. ¿Te atreves a cantar tu propia canción? ¿Te atreves a cantar aunque desafines? A Dios no le importa tu afinación, le importa tu corazón. El diablo te ha dicho que te calles porque cantas mal. Mentira. Te quiere callado porque tu voz es única. Tu huella vocal es única en el universo. Cuando tú cantas desde tu espíritu, emites una señal que nadie más puede emitir. Es tu código de acceso al trono. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Porque hay un cuarto tipo de adoración. Un tipo que es tan peligroso que la mayoría de las iglesias le tienen miedo. Lo han prohibido, lo han apagado. Pero es el tipo de adoración que Jesús practicaba. Es el tipo de adoración que hace que los demonios no solo huyan, sino que manifiesten sus secretos antes de salir. Es diferente a la fe. La fe cree que Dios está. La gloria sabe que Dios está. En este cuarto nivel ya no buscas a Dios. Él te encuentra a ti. La atmósfera se vuelve pesada, literalmente difícil de mantenerse en pie. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 14, no podían estar de pie para ministrar por causa de la nube. La gloria de Jehová había llenado la casa. Imagínate eso, una presencia tan fuerte que tus piernas fallan, una presencia tan densa que parece niebla. He visto personas con artritis severa, cuerpos rígidos como piedras, que en medio de esta adoración de gloria empezaron a moverse suavemente, sin dolor, sin darse cuenta siquiera de que estaban siendo sanados hasta que terminó el servicio. Pero para llegar al cuarto nivel, tienes que atravesar el velo de tu propia carne. Tienes que dejar de mirar el reloj. Tienes que dejar de preocuparte por quién te está mirando. Tienes que tener hambre, un hambre desesperada, un hambre que dice: si no te veo, me muero. Y te diré cómo se siente cuando un demonio entra en una atmósfera de gloria shekinah. Es como tirar un cubo de hielo en un volcán. No hay lucha, no hay gritos prolongados, hay una aniquilación instantánea. El demonio es consumido por la santidad. Isaías 6 nos muestra a los serafines gritando: Santo, Santo, Santo. La santidad es fuego y los demonios son paja. Ahora, déjame hacerte una pregunta personal. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese peso de gloria? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste no por tristeza, sino por la pura belleza de su presencia? Si ha pasado mucho tiempo o si nunca lo has sentido, es porque te has conformado con el atrio. Te has conformado con la religión. Y la religión no quema demonios. La religión a veces incluso los acomoda. Pero la gloria los expulsa. Estamos a punto de entrar en el territorio más profundo. El quinto tipo, el que sella todo. Pero antes de eso, necesito que tu espíritu esté alineado. Siento que hay personas que están leyendo esto y sienten un calor en sus manos, un hormigueo en su cabeza. Eso es la unción, no te asustes. Es el poder de Dios respondiendo a tu hambre. Quiero que te prepares para lo que viene. El quinto tipo de adoración es el que cierra la puerta al diablo para siempre. Muchos son liberados y luego el enemigo regresa. Mateo 12, 45 dice que el espíritu inmundo regresa con 7 peores. ¿Cómo evitas eso? Con el quinto tipo de adoración. Es el sello de garantía, es el muro de fuego alrededor de tu vida. Si estás sintiendo que este es tu momento, que hoy es el día en que todo cambia, quiero que hagas una declaración más. Una declaración que va a preparar el terreno para el bloque final de esta revelación. Quiero que vayas a los comentarios y escribas: quiero el fuego de gloria. Al escribirlo, le estás diciendo a Dios: no me conformo con chispas, quiero el incendio completo. Lo que voy a revelarte a continuación es algo que aprendí en mis momentos más oscuros, cuando la soledad del ministerio amenazaba con aplastarme. Descubrí que hay una adoración que se hace en la oscuridad que brilla más que el sol. Y te enseñaré cómo convertir tu habitación en el lugar santísimo. No te vayas, porque lo que sigue es la llave maestra.